El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerle a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy reverendo Padre Juan Carlos Santos, párroco de Santa Rita de Casia, en el Palmano, cuyo territorio pertenece a esta comunidad de Amberí, que hoy nos acoge para celebrar esta fiesta en honor a nuestra Madre. Distinguida ingeniera María del Carmen Aquino, alcaldesa del Cantón Santa Elena. Querido concejal Salomón Gonzabay, bueno, creo que la concejal Erika Briones ha tenido que ausentarse porque no lo veo. En todo caso, lo he visto aquí que estaba al inicio del corte de la cinta. Señor presidente de esta comuna y su cabildo, señora coordinadora del comité pastoral de esta comuna y esta familia, que ha sido lo que ha dado seguimiento a esta obra que hoy también inauguramos y le damos gracias a Dios, realizada a través del ilustre municipio de Santa Elena. Muy queridos hermanos y hermanas de las distintas organizaciones eclesiales, miembros de esta comunidad y de otras comunidades también que hoy nos acompañan en esta fiesta de nuestra Madre y en la inauguración de varias obras. Bueno, se me estaba escapando también saludar a todos los colaboradores públicos, servidores públicos del municipio de Santa Elena.
Hoy celebramos una de las muchísimas fiestas de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, porque el corazón de los hijos no se conforma con celebrarle una sola fiesta a lo largo del año litúrgico. Eso se suele decir también de nuestras madres de la tierra, que no deberíamos celebrarle solamente el Día de la Madre, sino todos los días o muchos días. Quizás eso no se ha logrado hacer realidad, pero en cuanto al amor filial de nuestra madre sí que es realidad. Tenemos muchas fiestas a lo largo de todo el año. Prácticamente no hay un mes que no haya una fiesta de nuestra madre, la Virgen María, y eso prueba el amor filial de cada uno de sus hijos a lo largo de toda la historia. Esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario, muchos probablemente lo saben o lo recuerdan, fue instituido por el Papa Pío V en el siglo XVI, al cumplirse el aniversario del triunfo de la batalla de Lepanto, ¿no? En el Golfo de Lepanto, allá en Grecia, en donde lo que se llamó la Liga Cristiana, que estaba compuesta por varios países de Europa que procuraban defender la fe cristiana con el Imperio Otomano. Dicen que era un estado musulmán que tenía dominio sobre una parte del este de Europa, también en Asia y parte del África, especialmente en el norte. Y entonces esta invasión musulmana siempre ha estado presente en la historia. No es solo ahora la persecución de los musulmanes a los cristianos, ¿no? Ya desde esa época se perseguía, por eso también se instituyó la fiesta de la Merced para redimir a los cautivos que eran tomados prisioneros por los musulmanes cuando los cristianos iban de peregrinación a Tierra Santa, etc. Pero esto se debe a que estos hermanos musulmanes, ellos no tienen la categoría que los cristianos ya tenemos, que es el respeto y la libertad religiosa. Ellos no tienen esa categoría. Todo aquel que no es musulmán debe morir, porque es un impío y lo que quiera, cualquier categoría, ¿no? Bueno, en todo caso, al añadir eso, pues se instituyó esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario en 1572, ¿no? Porque gracias a la oración del pueblo de Dios, que ese día se logró el triunfo sobre los musulmanes que amenazaban la paz, la unidad de todas las naciones de la Europa cristiana. La fiesta de Nuestra Madre del Rosario, ¿no? que hace referencia a esta oración tan querida también por cada uno de los cristianos, que es la oración del Santo Rosario. Siempre ha servido como de marco para contemplar los misterios de la vida de Jesucristo, los misterios de gozo, los misterios de dolor, de gloria. Ahora últimamente tenemos 4 misterios más, que son 5 más, perdón, son 4 grupos, por eso me confundí, 5 misterios más que han sido, bautizados, iba a decir, que han sido titulados los misterios de luz. Pero estos misterios tienen como núcleo los misterios de la vida de Jesús. Por eso, aunque la oración del Rosario estamos acostumbrados a pensarle como una devoción mariana, es también una devoción cristológica, porque en torno a los misterios de la vida de Cristo se reza el rosario, ¿no? Y eso prueba también que el misterio de la vida de María con el misterio de Cristo son inseparables en el designio salvador de Dios. Los teólogos consideran
que la elección de la Virgen María como Madre de Dios, la encarnación de su Hijo Jesucristo y todo el plan de salvación que iba a realizar, Dios lo constituyó en un solo y único decreto, ¿no? Yo esto comprendí mejor cuando he visto que en algunos lugares hay decretos por los que se constituyen varias cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, la diócesis de Loja, la de Ibarra y la de Riobamba son constituidos en un mismo decreto, ¿no? Tres cosas distintas. Entonces, asimismo, dicen los teólogos que Dios constituyó en un solo decreto la encarnación del Hijo, la elección de la Virgen, la encarnación del Hijo y la obra de la salvación. Por eso es que es absurdo cuando algunos de nuestros hermanos que tienen otras confesiones quieren separar a María de Jesús. Es que eso es imposible, ¿no? Es imposible porque también, si es que vemos desde el punto de vista biológico, ¿no? Es imposible porque el cuerpo de Cristo tiene el código genético de la Virgen María y solo de la Virgen María. Nosotros tenemos una participación del código genético de nuestro Padre y de nuestra Madre, pero en el caso del cuerpo de Cristo es solo el código genético de la Virgen María, de manera que el cuerpo de Cristo es una prolongación del cuerpo de la Virgen y Cristo nos ha salvado a través de su cuerpo, a través de su naturaleza humana, ¿no? Porque si no asumía la naturaleza humana, Cristo, como tiene también la naturaleza divina, no podía participar de la muerte redentora. Entonces, gracias al cuerpo que participa de la Virgen María, el Señor realiza la obra de la salvación. Miren, qué importante esto de tomar en cuenta, ¿no? Porque a veces se nos escapa un poco la idea y parece que tuvieran bastante razón a veces los que quieren separar a la Virgen María de Cristo. Por voluntad de Dios son inseparables. Bueno, luego también vemos que la devoción a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, a lo largo de los siglos, ha sido una de las oraciones preferidas por el pueblo de Dios para invocarle a nuestra Madre, la Virgen María, ¿verdad? Para acercarnos a ella, ¿no? En su regazo, en su corazón, para pedirle intercesión, ayuda y consuelo, y también para pedirle sobre cada una de nuestras necesidades materiales y espirituales. Y como dice aquella o de las tantas oraciones que se han compuesto a la Virgen, acuérdate, Virgen María, que jamás se ha oído decir que nadie de los que han acudido a ti, su plegaria haya sido vana. Y esto es también importante saber, porque cuando le pedimos a Dios, ¿no? O le pedimos a la Virgen María que interceda ante Dios, nuestra plegaria siempre es escuchada, siempre, ¿no? Porque Dios no siempre nos escucha, pero no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. ¿Acaso eso no hacen también los padres con sus hijos, con los niños? Les dan a los niños todo lo que le piden, a veces porque no hay, y otras veces, y la más importante, porque muchas veces no es conveniente para la edad del niño, porque podría correr peligro, porque podría malcriarse, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa también con Dios y con nuestra Madre. Siempre nos escucha, aunque no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Y hoy podemos pedir a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, que nos ayude a ser fieles al Evangelio del Señor, como ella lo fue, ¿no? A cumplir plenamente la voluntad del Señor, que como ella digamos, Señor, hágase en nosotros tu palabra. Y digo la fidelidad al Evangelio, haciendo referencia a la primera lectura. En primer lugar,
de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, que nos habla del origen y el valor permanente del contenido del Evangelio. Él dice, bueno, está asombrado ante los Gálatas, me dice, me extraña que tan pronto, de la noche a la mañana, hayan abandonado el Evangelio que se les ha predicado y se han ido tras otros evangelios, entre comillas, ¿no? Y entonces dice, ese evangelio que les he predicado no es un invento humano, esa es la palabra que refleja la voluntad de Dios, que se ha manifestado especialmente en la obra de Jesucristo. Por tanto, ¿cuál es la importancia del evangelio? Que es de origen divino, no es una invención humana, no es la construcción elaborada de una teoría ideológica. El evangelio es palabra de Dios, y por ser palabra de Dios no puede ser cambiada, no tiene un valor permanente. Todas las otras teorías, incluso las teorías científicas, fíjense ustedes que también las teorías científicas pueden ser superadas. Ya Karl Popper, que es uno de los grandes científicos de la teoría de la ciencia, dice que la teoría científica es válida hasta que otra teoría no lo supera, porque el conocimiento es progresivo, no en sí mismo. En cambio, con el Evangelio no puede ser superado el contenido mismo del Evangelio. Lo que sí puede ser profundizada cada vez más es la comprensión del contenido del Evangelio, que es distinto. No, una cosa es que varíe el contenido, otra cosa es que nosotros, por nuestra limitación, no seamos capaces de comprender plenamente, y que a lo largo de la historia, ¿no?, a través especialmente de las que estudian la teología, que es la ciencia de Dios, vayan ayudándonos a comprender cada vez más, pero no se cambia el contenido. Y por eso es que también dice, yo he predicado el Evangelio con fidelidad, porque yo no pretendo agradar a los hombres. A mí lo que me interesa es ser fiel a Dios. Y por eso es que la iglesia, ustedes verán que no va a cambiar de posición sobre ciertos temas que son de derecho natural. Hay otros temas que son disciplinares, ahí sí la iglesia también cambia y modifica, pero los temas que son de derecho natural o de revelación divina confirmada, no. Por ejemplo, el de la defensa de la vida, la iglesia no va a cambiar jamás, porque la iglesia va a defender la vida del inicio al fin, desde el momento de la concepción hasta su término natural. Pueden venir ideologías, pueden venir propuestas, pero la iglesia no puede decir otro evangelio, tiene que predicar el evangelio de la vida. En otras cosas puede, digamos, entre comillas, modernizarse, pero en los contenidos esenciales no puede, ¿no? Porque no podría decir otra cosa, porque se traicionaría a sí mismo. Ahora mismo, no sé si ustedes se enteraron que el Papa fue a Bélgica, y el Papa, digamos, no siempre es tan frontal, pero ahora fue tan frontal porque estaba preparando una ley para ampliar el plazo del aborto, que ya no sea tantos meses, sino que sea más. Y entonces el Papa ha dicho con franqueza: el aborto siempre ha sido, es y seguirá siendo un crimen, porque la vida empieza en la concepción. Eso dice también la ciencia. Solo la ideología dice que comienza más tarde, que como todavía no piensan, que como etcétera, que entonces no hay vida humana todavía, que hay una vida como si fuera de alguna larva, de algún bicho cualquiera, ¿verdad? Pero la ciencia dice que no, que la vida empieza ahí. Y entonces el Papa ha ido, otras veces lo ha dicho, pero ahora ha causado mucho revuelo, muchísimo revuelo, y han pegado
estos que practican el aborto se parecen a los sicarios. Porque ¿qué hace un sicario? Cobran un dinerito para matar. Ay, 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 eso sí que puso el grito en el cielo. Pero el Papa, bueno, aunque apedree, pues no puede decir otra cosa, porque tiene que ser fiel a ese evangelio que nos dice el apóstol. Yo recuerdo otra historia también cuando a Benedicto XVI, cuando fue a la Universidad de Ratisbona, citó a un autor, ahora no recuerdo exactamente, en que matar o hacer la guerra en nombre de Dios es contrario a la naturaleza de Dios. Y ahí sí se dispararon los musulmanes, porque ellos hablan de la guerra santa. Pues una guerra santa, porque matar no es santo, ¿verdad? Entonces eso, miren cómo el apóstol nos compromete a ser fieles al evangelio y que no lo podemos cambiar a nuestro antojo. Que en tal caso, pues si el mundo se disgusta, que pena, nos gustaría pues, estar en armonía todos, pero en este sentido pues no es posible, porque el evangelio no se puede falsear. Y este mismo evangelio que no sirve solamente para esta vida, sino que sirve para ganarnos al cielo, ¿no? Nos dice ante la pregunta de este maestro de la ley en el evangelio: maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él dice: ¿qué lees en la ley? Y como era una persona preparada, le hace ya la síntesis de los mandamientos, cosa que no es tan sencilla. Recuerden que otro maestro de la ley le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces a uno le parece que era una cosa tan sencilla, porque ahora sabemos que el mandamiento más importante de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas. Es la formulación sencilla, ¿no? Pero en la palabra de Dios aparece: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y dice: y el segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se sintetiza la ley y los profetas, todo, absolutamente todo se sintetiza en eso, ¿no? ¿Y por qué preguntó el maestro de la ley? Porque no era sencillo, porque había 613, porque sale 365 más 240, 613 mandamientos y se parecen unos a otros. Por eso tenía sentido la pregunta de este hombre que le dice: ¿cuál es el más importante? ¿Cierto? Bueno, pero acá el otro ya sabía, le dice: eso dice que amemos al Señor con todo el alma y al prójimo como a ti mismo. Y le dice: haz eso y ganarás la vida eterna. Porque él preguntó: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y entonces dice: ¿qué dice la ley? Dice el mandamiento, entonces haz eso. Y dicen que este hombre quiso justificarse y le dijo: ¿y cuál es mi prójimo? Que también tenía sentido, porque nosotros entendemos ya el prójimo en sentido más universal, ¿no? Pero ellos no, el prójimo era solo el pariente, el amigo, el del mismo pueblo, el de Jamperín. Si ya pertenecía a Monteverde, pues ya no era prójimo, ¿no? Y por eso tiene algo de sentido, pero dice el Evangelio que era porque quería justificarse, ¿no? Y entonces el Señor no le contesta dándole una gran teoría, le contesta contándole una parábola, la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Que sabemos bien, dicen que pasó un sacerdote, pero como estaba tan ocupado, se atrasaba al culto. Bueno, no era sacerdote católico, porque en esa época no existían todavía los sacerdotes católicos, pero sí era el sacerdote levita, que era, digamos,
el Antiguo Sacerdocio del Nuevo Testamento, pero pasó de largo, pasó un levito, un jurista, ¿no? un profesional, entendido en la ley, pero también pasó de largo. Y pasó un hombre sencillo, ¿no? Que no era ni sacerdote ni preparado, y se compadeció del hombre que estaba caído y se bajó y le atendió, le dio los primeros auxilios, le ponió el mesón, hizo todo un proceso de curación para decir el Señor con este ejemplo. ¿Y por qué es importante este ejemplo? Porque ¿cómo es? El samaritano, porque el que estaba caído parece que era judío, ¿no? Y tenía razón, él es el único que en algo tenía razón de pasarse de largo, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, y sin embargo, a pesar que no se llevaban bien, se compadeció y le curó, para decirle al Señor que el prójimo es toda persona que va más allá del pariente, del amigo, del querido, no del vecino, etc. Entonces, eso le pedimos hoy a nuestra Madre del Rosario, que fue la mejor samaritana, ¿no? La mejor samaritana. Ella ya hizo antes lo que hizo el samaritano, sin que se lo pidieran. Fue a atender a su prima Isabel en las bodas de Caná, sin que nos lo pidieran, nos atendió. Junto con los apóstoles estuvo ahí, reunido en oración para sostenerles, y seguramente muchísimas cosas que hizo la Virgen María como el gran samaritano, pero que no se han escrito, porque en el Evangelio no están escritas todas las cosas que sucedieron, ¿no? Ni todas las cosas que hizo Jesús, ni la Virgen. De San José no aparece casi nada, y también seguramente hizo muchas cosas, porque el Evangelio es solo una síntesis, no es todo lo que aconteció. Entonces, que nos ayude nuestra Madre la Virgen María del Rosario a ser fieles al Evangelio y a ser verdaderos y auténticos samaritanos. Que así sea.